Capricornio, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar de algo fuertísimo que está sucediendo. Hay algo que no estás viendo, te vas a sacar una venda de los ojos. Te voy a hablar sobre todo de las claves de poder, te voy a dar las conexiones con signos, Capricornio. Hay cosas que no estás viendo en este momento y para eso estamos con estas cartas maravillosas que me habías pedido, ¿no? Que me habías pedido, Capricornio. Vamos a hablar absolutamente todo, así que te doy la bienvenida a Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto para sobre todo reflexionar sobre la vida, el amor. Te voy a hablar de una persona en especial que te preocupa en este momento, a ver qué acción y me voy a meter en la mente de esa persona. Y como siempre te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte y activar la campanita si no te perdés de nada, absolutamente de nada. A ver, Capricornio, habla de la expansión, número maestro del destino en este momento. Es como que alcanzás metas que no... te habías propuesto muchas cosas en este último tiempo, pero no encontrabas el camino. No encontrabas ese camino que necesitabas soltar cosas. Porque yo te decía, cuanto más soltás, más vas a encontrar el nuevo rumbo. Y ahora dice, las expectativas se terminan cumpliendo, abrazás el cambio. El mensaje es masaje, dice, en este momento. Es como que vas a hablar con una persona. Te veo hablando en este último tiempo con alguien, pero puede ser un poquito más adelante también. Puede ser más adelante, dice, una persona que vas a ver que hay muchísima conexión, hay muchísima piel con esa persona. Complementariedad, abundancia, riqueza. La riqueza del alma, del espíritu, reprograma tu mente, mira hacia adelante y rodéate de personas que te inspiren, ¿no? Personas que sepan lo que quieren y hacia dónde van como tú. Letra L, la letra L es la letra que puede estar en el nombre o apellido de esa persona, que va a aparecer, que va a aparecer en tu destino del amor y, y sobre todo dice el cambio, ¿no? El cambio, pero el número 32, 3 más 2, 5, el número del equilibrio también. O sea, estás en un tiempo para actuar en el tiempo presente como si fueras, como si fuera tu yo del futuro. Abrazar ese cambio, abrazar la realidad y encontrar el camino de la expansión, pero con alguien. No estás solo en este momento. No estás solo, dice. A ver, las personas con las cuales podés conectar muy fuerte en este tiempo y entrar a ese gran portal energético, pueden ser Virgo, Libra, Géminis o también Tauro, ¿no? Solar o ascendente, los signos. Pero qué momento, qué momento por recibir un regalo. El mensaje también puede ser de una persona que te tiene sus objetivos. Te toma por sorpresa. Te toma por sorpresa, Capricornio, esta persona. Pero me habla de renacimiento, prosperidad. Habla de una persona próspera. En lo que es dinero, en lo que es economía, finanzas, me habla de una persona que no se puede guardar lo que siente por ti, pero que es una persona que ya ha conseguido lo que tú querés lograr. Lo que tú querés lograr, esta persona. Entonces, eso es muy bueno que estés con alguien así, ¿no? Con alguien que te impulse a alcanzar tus sueños también. Y me habla de la nueva experiencia, de la realización, como que te vas a enterar de muchas cosas, en este último tiempo que están sucediendo en el plano amistad y familia, en la familia también, plano amistades. Al final te vas a sorprender sobre lo que piensan de ti. Hay cosas que se van a confesar. Hay personas que se van a confesar contigo. Porque yo te decía, bueno, un capítulo sorpresa, se abre el gran portal energético, todo empieza a cambiar, transmutación divina. Neptuno se pone en trígono para ti, abrazar el cambio es crecer, entender la situación que estás viviendo en este momento, pensar hacia adentro, ¿no? Todo el cambio empieza hacia adentro tuyo. Me dice, no pierdas tiempo tratando de controlar lo externo, transfórmate y tu mundo se va a transformar contigo. Y sobre todo eres consciente que algo se está movilizando en tu interior. Y dice, el secreto, alguien que te dice un secreto, algo imposible, dice, va a suceder. No te preocupes por nada, dice, alguien que provoca un gran terremoto.
Yo te decía, bueno, algo que va a suceder muy fuerte, ¿no? Te mueve el piso esta persona. A ver, es una persona que realmente sabe lo que quiere y hacia dónde va. O sea, te mueve eso, la seguridad que tiene esta persona, ¿no? Y eso es muy bueno, el inicio de algo grande. Algo grande para ti, dice bien en este momento. Y dice, cuídate de determinadas influencias energéticas. Yo te decía en otra carta, sale algo que es imposible de explicar, pero hay personas negativas en tu entorno. ¿No? Hay personas negativas. Hay personas que han fracasado completamente en su vida y que no quieren tu éxito, dice Capricornio. Y dice, ahora es capaz de algo, transición hacia algo milagroso, se confirman cosas importantes y sobre todo dice, claridad en tus pensamientos, gran atracción con una persona que te hace fluir. Porque esta persona es lo que te hace fluir con la vida, fluir de distintas formas, ¿no? Dice, en este tiempo de logros, de cambio energético, que te decía, viene para ti un gran cambio energético y una persona que da los pasos hacia ti. Esta persona dice, yo la veo yendo, pero luego vuelve. Hay alguien que ya conoces también por allí, Hay alguien que ya conoces, dice, copa felicidad, copa llena de oro. Dice, tomás acción, qué buen momento porque tenés mucha claridad mental. Eso quiere decir, vivís en el deseo cumplido. Como dice Neville Goddard, transformás lo que eres en algo material. En algo material. Dice Capricornio, te espían. Como te espían, te miran todo lo que haces. Dice Capricornio, riqueza. Riqueza, felicidad, abundancia. Me dice esa carta, ¿no? Los proyectos que se reinician, algo que había quedado en el tintero, dice. Algo que había quedado por allí pendiente en tu vida y que ahora le da forma. Puede ser algo, milagro económico. El milagro económico, tenés mucho potencial, tenés mucho potencial para alcanzar éxito. Y si de repente todo sucede, de repente ya no corres riesgos, dice, reestructurás tu vida, el tiempo presente es maravilloso. Es increíble todo lo que va a venir, proceso de cambio, de renacimiento, armonía celestial, me dice esa carta. Reestructuración de tus pensamientos, algo que va a suceder con una persona. Con una persona que tiene en su mente, Nunca te sacó de su mente, pero si quisiera volver contigo, tiene que cambiarlo todo. A ver, tiene muchos problemas. Pero dice, estás dando los pasos hacia el camino correcto, ¿no? Dice, como que te mueves por las señales del destino. Es muy bueno, cuidar tus pensamientos, no es magia, son tus pensamientos los que crean tu realidad. Dice, libérate de la falsedad. Falsas personas, claro que hay por allí, hay personas falsas. Dice, no te resistas a los cambios, solta. Cuanto más vas soltando, más vas encontrando ese sendero, ¿no? Ese sendero luminoso, dice, ese sendero de luz. A ver, has madurado acerca de los niveles de conciencia y estás en un tiempo de expansión. Porque te tenés que preguntar, esta emoción, cuando te encontrás con alguien, ¿me expande o me contrae esta persona? Y ahí vas a decidir. Bueno, con esta persona sí, puedo alcanzar mis objetivos, todo fluís con la vida. Yo te decía, esta persona que aparece, que me aparece la persona madura. No quiere decir que tenga más años que tú, pero es una persona que tiene una madurez intelectual muy importante. Dice, se revelan secretos, expansión. Dice, muchas cosas que salen a la luz, todo lo que imagines puede ser posible. El éxito, la recompensa divina, me dice Capricornio, el poder vuelve a tus manos. ¿Por qué? Sí, habías conferido el poder a otras personas y ahora el poder vuelve a tus manos, el éxito, la recompensa divina, se confirman cosas que van a ser increíbles. Dice, la liberación, falsas expectativas que se terminan cumpliendo, porque tenía falsas expectativas con una persona, pero al final no, termina siendo que esa persona te habla.
esa persona que, mirá, Capricornio, aparece de sorpresa. La persona, a ver, la persona dice que estabas como buscando, aparece de sorpresa porque me dice, te tiene en su mente. ¿Sabes lo que te recomiendo en este momento cuando estás en un tiempo de dudas? Llamar al ángel del arco iris, que tiene un mensaje para darte y que dice así: este llamado será una nota musical que resonará en las esferas celestiales con el motivo de materializar los sueños dormidos. El ángel del arco iris ha salido en la tira de cartas para mostrarte la magnitud de la gracia divina, siendo el ángel más completo de todos. Es la totalidad, la teoría del uno que ingresa a tu vida. Abre tus brazos y mira hacia el cielo. Da gracias por este bendito regalo de la luz, Capricornio. Por eso yo hablaba verde, pero al final mucha luz, ¿no? El encuentro con alguien. Me dice, habla de una persona que ostenta riquezas. Puede ser dinero, sí, que tenga mucho dinero esta persona. Pero me habla de riqueza, es una persona sabia. Eso es lo que más te motiva. No tanto que tenga tanto dinero, Capricornio, sino que te motiva que sea una persona que tenga sabiduría, conocimiento. Y eso es muy bueno. Dice, de repente todo cambia, la buena fortuna. Te convertís en un ser afortunado antes de fin de año. Antes de fines de año te convertís en una persona muy afortunada que vive desde el espíritu, ¿no? No vive desde la fuerza de querer cambiar algo en el plano físico, sino que vivís desde el plano espiritual. Sale la confusión de tu vida. Porque yo te decía, vive con alegría, vive con pasión. En este momento, como que te pones ese disfraz, ¿no? Ese disfraz dice que tanto lo tenías ahí en el armario y dice, y te vas a convertir en otra persona. En otra persona completamente diferente. A ver, salí del estancamiento. Tenés ese carácter, ese coraje. Es suficiente para salir del estancamiento y mirar hacia adelante. Dice, ¿va a ocurrir un milagro? ¿Va a ocurrir un milagro? En este momento algo sólido que estás construyendo. Algo sólido. Te decía, se disipan dudas de tu corazón. Expansión, riqueza, felicidad. Me dice esa carta. En ocasión de que también te enfrentas al poder. Porque dice, te enfrentaste a personas poderosas durante mucho tiempo. Y ahora estás en ese momento de reestructurar tu vida. Sabés lo que querés y hacia dónde vas. Eso es muy bueno. Dice, ya el orgullo no te mueve, sino que te mueve justamente la determinación, dice, del proceso de éxito, me dice esa carta. El proceso de renacimiento y de armonía celestial. Como que te sentís en armonía con tu propio espíritu. Dice, se completa algo. Y compromiso con esta persona, amores, ocurren cosas impactantes en tu vida. Me habla de la persona que te dice un secreto, me dice esta carta, y que puede cambiar muchas cosas. Y aparece esta otra. Yo te decía, bueno, materializás a la persona de tus sueños, Capricornio. Qué buen momento para empezar. Para empezar, dice, transmutación energética, la transmutación de los sueños en algo real. Porque es así como dicen los maestros metafísicos, Neville Goddard o David Hopkins, transmutar lo que es el plano de la imaginación y de los pensamientos en una realidad. Y vas a descubrir algo de alguien también. Dice, la persona que está dispuesta a dejarlo todo por ti. Dice esta persona, una noche la vas a conocer. Me habla de la noche, del sentimiento profundo de esta persona hacia ti, de lo que quiere. Y hay cosas que te van a sorprender de esta persona cuando te hable. Y no falta mucho tiempo, Capricornio, para que esta persona dé los pasos hacia ti. Yo digo en estas próximas horas. Si no la has conocido a esta persona, la vas a conocer en estas próximas horas. Así que simplemente
es el momento de vivir en armonía, de vivir en paz contigo, que todo está llegando. No tengas tanta ansiedad, todo está llegando a tu vida antes de fin de año. Capricornio, me encantó estar contigo nuevamente, nos reencontramos en poquitos días, así que recuerda suscribirte y dale like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias Capricornio y nos vemos muy pronto.